Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con una alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de lado. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de lado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Algunos verbos nos van a ayudar a entender un poco el mensaje central de este Evangelio. Yo he elegido 5 que son los que trazan un poco el argumento de todo este Evangelio, que no es tan corto. El primer verbo, preguntar. ¿Por qué ese verbo? Porque el Evangelio dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El inicio del camino espiritual es una pregunta honesta. La parábola nace de una pregunta. Todo encuentro con Dios comienza con un corazón que pregunta, que busca, que no se conforma con lo que sabe. El Evangelio de hoy nos recuerda que la fe no es una certeza quieta, lo veíamos ayer, sino es una búsqueda viva. Cuando el maestro de la ley interroga a Jesús, abre el espacio del diálogo, pero no lo hace con pureza. Jesús, que conoce los corazones, no desprecia ninguna pregunta, aunque venga cargada de vanidad. Jesús mismo transforma incluso la pregunta torcida en un camino de conversión. El corazón que no pregunta muere en una rutina espiritual. Por eso el primer movimiento del alma es atreverse a preguntar. Para nuestro examen de conciencia, ¿mis preguntas nacen del deseo de conocer la verdad o de curiosear o justificar? Cada pregunta revela la hondura o la superficialidad de nuestro corazón. Segundo verbo, discernir. ¿Por qué uso ese verbo? Porque
que dice en el Evangelio, ¿y quién es mi prójimo? El prójimo no se elige, se descubre. Esta segunda pregunta abre el corazón de la parábola. Jesús no responde a una definición, sino con una historia. El sacerdote y el levita, representantes de la ley y del culto, ven al herido pero pasan de largo. Sus prioridades están en el templo, no en el ser humano. Aquí Jesús corrige una religión reducida al formalismo. El prójimo no es el que comparte mi fe, ni el que pertenece a mi grupo o comunidad, o el que está en mi parroquia. El prójimo es el que Dios me pone en el camino, incluso si me resulta incómodo, distinto o enemigo. El prójimo no se fabrica, se reconoce. No soy yo quien decide o quien decido a quién amar. Es Dios quien me pone rostros concretos para que ejercite mi corazón. Tercer verbo, detenerse. Al verlo, dice, tuvo compasión. O sea, la caridad comienza con una pausa en el alma. El buen samaritano se detuvo. Ese es el verbo que transforma el relato. Ahí hay un antes y un después, hay un punto de quiebre, se detuvo. Los otros pasaron de largo, él se detuvo. En ese detenerse está el misterio de la encarnación del amor, porque amar antes que actuar es dejar que el dolor del otro me toque. Jesús mismo, el buen samaritano por excelencia, se detuvo ante el ciego, ante la viuda de Naín, ante el leproso, ante cada herida. El amor cristiano no nace del impulso, sino de la contemplación del dolor. Solo quien sabe detenerse aprende a curar. Detenerse es ir contra el ritmo de un mundo que corre, consume, ese mundo corre, consume y descarta también. Detenerse es abrir un espacio para que Dios actúe. Aquí tenemos que tener una pregunta de contraste, examen de conciencia. Estoy esforzándome por detenerme, aunque sea con las cosas que no son mías. Es bien delicado. Cuarto verbo, cuidar. Dice, lo llevó a una posada, lo cuidó de él. Por lo tanto, el amor cristiano no se agota en el instante, sino que acompaña. El samaritano no solo atiende la emergencia, acompaña el proceso, lo carga, lo lleva, lo entrega, deja dinero, promete volver. Su amor es responsable, concreto y duradero. Mi amor por el prójimo es responsable, es concreto, es duradero. La parábola alcanza aquí una dimensión eclesial. Aquí se ve la iglesia muy rápidamente. La posada es la iglesia, donde Cristo sigue curando las heridas del hombre a través de los sacramentos y de la comunidad. La iglesia es el hospital, donde todos somos a la vez enfermos y también doctores, enfermos y enfermeros, si quieren. La iglesia participa de ese dinamismo que realmente es divino. Recibe al herido, lo unge con los sacramentos y lo reintegra a su vida. Cuidar significa perseverar. Ayer hablábamos de la fe perseverante. Eso es cuidar también. Ayer hablábamos de la fe paciente y ayer hablábamos de la fe con servicio. Esas tres dimensiones de la fe nos hacen conocer inicialmente lo que debe significar para nosotros la fe. El último verbo, imitar. Dice, anda y haz tú lo mismo. El amor no se contempla, se reproduce. Ahí está el último verbo de ayer, el servicio. Jesús cierra la parábola con un mandato que es a la vez una misión. Anda y haz tú lo mismo. No basta mirar al buen samaritano, hay que convertirse en uno. El Evangelio no se entiende con la mente, sino con los pies, avanzando, caminando. Por eso el verbo clave es andar, moverse hacia el otro, salir de uno mismo, reproducir el gesto de Cristo que se hizo cercano. Haz tú lo mismo
es una participación en la acción redentora de Cristo. Ser cristiano es prolongar la compasión de Dios en la historia que nos toca vivir. Ser buen samaritano no es una anécdota moral, por si acaso. Es una cristología vivida. En cada herido del camino nos espera Cristo mismo, que sigue diciendo: lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Creo que estos 5 verbos nos pueden ayudar no a crear una parábola teórica, sino una parábola dinámica que se inserte también en nuestras vidas. Acostumbrémonos siempre a preguntar, acostumbrémonos siempre a discernir, acostumbrémonos a, dentro de la velocidad que tiene el mundo, a pararnos un momento, a detenernos y a ver qué es el siguiente paso, inclusive el paso anterior también al discernimiento. Aprendamos a cuidar y a cuidarnos. Y por último, a imitar aquello que vemos bueno, porque lo bueno siempre se debe de replicar. Que así sea. Amén.